Este vídeo es parte de la versión demo del curso Análisis en Microsoft Excel con Power Pivot, DAX y Power Query que tengo publicado en Udemy. Un curso que tiene casi 9000 estudiantes y que dura casi 30 horas. Esta versión demo contendrá todas las clases, pero la mayor parte de ellas serán la versión demo, es decir, clases que no estarán completas. Podrás ver entre un 40 y un 50% del contenido de cada clase. Si te gusta lo que ves, apóyame y adquiere el curso en Udemy a precio reducido con el enlace que tienes en la descripción del vídeo o en el canal. Muchas gracias. Como ya os he comentado en una clase anterior, para situaciones en las que los archivos que queremos procesar están en la misma ubicación, existe una opción mejor que la de anexar consultas. Es la de cargar los archivos de una carpeta. Sin ninguna duda, es una de las opciones más potentes que tiene Power Query. La podemos usar, por ejemplo, con archivos CSV y archivos de Excel. Indicar una carpeta y que transforme y cargue todos los archivos de esa carpeta en un solo paso es algo impresionante. Evidentemente, para que esto funcione bien, todos los archivos deben tener una estructura similar. Pero esto es lo que suele pasar cuando nos encontramos con situaciones en las que queremos procesar muchos archivos guardados en un mismo sitio. Se suele cumplir que todos tienen esa misma estructura. Como primer ejemplo vamos a desarrollar el mismo que hemos creado en clases anteriores, el de los ingresos en Udemy, pero ahora la estructura de datos que vamos a utilizar para ver cómo funciona esta opción es diferente a lo que hemos utilizado en las clases anteriores. En las clases anteriores teníamos los archivos de forma individual, ahora tengo lo siguiente. La carpeta que vamos a utilizar para cargar lo que hay en su interior es esta, la carpeta Ventas Udemy. En su interior tengo dos archivos CSV que va a procesar y dos archivos de otros tipos, un documento de Word y un documento PDF. Esta es la carpeta que se va a procesar. Y luego fuera de esta carpeta tengo un archivo más para luego comprobar que al actualizar funciona bien. Y cuando ya tengamos todo realmente funcionando de forma correcta, haremos otra prueba para que veáis que incluso si hay dentro de esta carpeta más carpetas, también procesaría el contenido de esas carpetas. Pero eso lo dejamos para el final. Ahora de momento vamos a empezar con lo que tenemos dentro, estos 4 archivos de los que solo hay que procesar 2, y cuando tengamos ese proceso hecho, meteremos uno nuevo ahí dentro para ver si funciona. Y cuando ya veamos que eso funciona, probaremos con las carpetas. Bien, nos vamos a Excel y empezamos el proceso. Esta opción la tenemos que buscar de nuevo en la ficha datos, dentro de obtener datos, desde un archivo la tenemos aquí, desde una carpeta, la seleccionamos. Y el primer paso es indicar en qué carpeta se debe realizar el proceso. La tenemos que buscar. Yo la tengo aquí, vosotros tenéis que buscarla donde os estéis depositando los archivos de ejemplo. Aquí, Ventas Udemy. Acepto y aceptamos. Llegamos a esta ventana en la que nos muestra los archivos que ha encontrado y algo de información sobre esos archivos. Ya veis que además de mostrar su nombre, por ejemplo, pues nos muestra una serie de atributos que en determinadas circunstancias nos van a venir muy bien. Por ejemplo, tenemos el tipo de contenido, que aquí son todos binarios, su nombre, su extensión, algunas fechas relacionadas con cada archivo, la carpeta en la que está cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta clase vamos a utilizar el de la extensión. Ya veremos después para qué. Hay más, pero estos son los que se muestran de primeras. Bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya veis que esta ventana es muy diferente a la que hemos visto en los ejemplos anteriores con archivos CSV, hasta en los botones. Fijaros que ahora tenemos más. Por ejemplo, tenemos la opción de combinar. Esta opción es la que permitiría juntar o unir el contenido de los archivos de la carpeta. Ya veis que si pulso en la flechita tengo la opción de combinar y editar, combinar y cargar en. Bueno, las dos que hablan de cargar creo que será muy raro que las lleguéis a utilizar, porque me extrañaría mucho que no tendríamos que realizar transformaciones antes de cargar los datos. Luego, estas dos, las que hablan de cargar, yo directamente ya las descartaría. La opción que nos quedaría en este botón, la de combinar y editar, que os puede sonar bien por el tema de editar, esta
tampoco la veo viable que la lleguéis a usar, a no ser que tengáis clarísimo que queréis utilizar todos los archivos que haya en la carpeta que habéis elegido. Por ejemplo, aquí, si cogiera esta opción, combinaría los archivos e intentaría hacerlo también con el de Word y el PDF. Y evidentemente esos no quiero combinarlos, por lo que en este caso esta opción tampoco nos serviría. Si quisiéramos usar todos, sí que la podríamos usar. Combinaría todos los archivos ya en una sola consulta y pasaríamos a editar. Pero ya os digo, lo veo muy raro y aquí por supuesto no es el caso, ya que hay algún archivo de diferente tipo que no quiero combinar. La siguiente opción que tenemos aquí, la de cargar. Bueno, pues con todo lo que os estoy contando, ya directamente la descartamos. ¿Qué es lo que haría esta opción? Bueno, pues lo que haríamos es cargar los datos que estamos viendo aquí. Ojo, lo que estamos viendo aquí, no el contenido de los archivos que estamos viendo aquí. Se cargarían los metadatos o atributos de los archivos que ha encontrado en la carpeta. Voy a coger yo esta opción para probar. Le voy a decir que cargue esto en una tabla de Excel. Aceptamos. Y veis, esto es lo que nos ha cargado, la información que estábamos viendo en esa pantalla, los metadatos de los archivos. Esto no es lo que yo quiero hacer aquí, puede ser interesante si queremos obtener información de los archivos de una carpeta, pero en nuestro caso no es lo que queremos utilizar. Esto ya os digo, seguramente alguna vez habéis necesitado obtener información de unos archivos, sacar un listado de archivos de una carpeta. Bueno, pues esto os podría venir bien. Ya veis que Power Query va mucho más allá de lo que parece. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a volver al punto en el que estáis vosotros. Repito el proceso. Selecciono la carpeta, acepto y ya solo nos quedaría la opción de editar, que es la que tenemos que utilizar, evidentemente. Pulsamos y llegamos al editor de consultas, pero ojo, todavía seguimos con la información de los archivos. No estamos todavía en la fase de transformación de la información que contienen. Tenemos las mismas herramientas que para el contenido de los archivos en el editor, pero de cara a usarlas con los metadatos o atributos de los archivos. Al pulsar en editar, damos a entender que todavía queremos hacer algo con la información de los archivos que estábamos viendo. Queremos editar o transformar algo concerniente a estos metadatos que estamos viendo aquí. Todavía no estamos trabajando con el contenido. La idea es que si llegamos a este punto, en el que todavía están los archivos sin combinar, es porque vamos a querer realizar algún trabajo con estos datos. Lo más normal es que los queramos utilizar para filtrar los archivos que queremos acabar combinando. Fijaros, oye, que por ejemplo solo quiero usar los archivos que se hayan creado a partir de una determinada fecha. Bueno, pues podría utilizar esta columna para crear filtros por fecha. Los archivos de este mes, de este año, lo que yo necesite. A partir de una fecha, la opción que se nos ocurra o que necesitemos. Pero siempre teniendo en cuenta que lo que estamos aquí es trabajando con qué archivos se van a combinar. Todavía no estamos trabajando con el interior de los archivos, con su contenido. Estamos filtrando los propios archivos que se utilizarán después para extraer los datos. Seguro que a más de uno ya se le están poniendo los ojos como platos con lo que está viendo aquí. Además de estos metadatos que veis aquí, hay más. En esta columna, en la columna atributos, que es del tipo record y tiene este botoncillo aquí, tenemos en su interior más metadatos. Si seleccionáis estas celdas, aquí abajo también podéis ver el contenido de cada una de las celdas. Si pulso aquí, veis, estos son el resto de atributos que podríamos optar a mostrar de cada uno de los archivos. Pues por ejemplo, tengo aquí la opción de size, el tamaño. Bueno, pues si quiero añadir este, porque quiero filtrar los archivos por un determinado tamaño, bueno, pues acepto y veis, así añadiría esta columna más para crear posibles filtros. Aquí creo que el tamaño se marca en bytes y eso es lo que tendríamos aquí. El de Word, como está vacío, nos marca de tamaño 0. Bueno, como en este caso no lo necesito, voy a quitar este paso de se expandió atributos y volverá a aparecer aquí la columna con esa información. Ya veis que casi se puede dar un curso solo para Power Query. Hay mucho material. En esta materia os queda mucho trabajo luego de investigación y práctica a vosotros para ir descubriendo todo lo que ofrece el editor, que es impresionante. El editor junto con M, acordaros. Bien, en este caso vamos a utilizar estas posibilidades de filtros para decir que solo queremos utilizar los archivos CSV. ¿Veis? Aquí puedo aplicar
un filtro, le digo que solo quiero los archivos CSV, acepto y así evito que se cuelen los archivos que no quiero, en este caso los de Word y los PDF. Ya os digo que esto es impresionante. Ojo, porque si os habéis fijado cuando lo he hecho, se ha quedado un solo archivo CSV y había dos. Pero es que fijaros qué pasaba aquí. Voy a quitar el filtro. Ya veis que los pasos que hagamos funcionan igual que cuando transformamos datos, se pueden quitar exactamente igual. Y fijaros, sí que había dos archivos CSV, pero por lo que sea, uno de ellos nos ha llegado con la extensión del archivo en mayúsculas. ¿Veis? .csv en mayúsculas y .csv en minúsculas. Son dos extensiones diferentes. Porque en Power Query mayúsculas y minúsculas no es lo mismo. En los anteriores ejemplos esto no nos ha molestado porque tratábamos cada archivo de forma individual. Esto de la extensión también pasaba en los anteriores ejemplos. Pero como tratábamos cada archivo en una sola consulta, no pasaba nada. Aquí, como no se usa ninguno en concreto, se usa lo que se permite que pase este filtro, es importante recordar esto, que Power Query o el lenguaje M que está por detrás diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ojo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso simplemente seleccionando estas dos opciones, así y así, podríais pensar que así bastaría, ya está. Pero imaginaros que de repente empiezan a aparecer más archivos CSV con combinaciones diferentes en cuanto a mayúsculas y minúsculas. La primera en mayúsculas, las demás en minúsculas, la última en mayúsculas, el resto en minúsculas, etc. No es viable hacerlo así. Lo mejor es que antes de hacer el filtro, normalicemos esto a minúsculas o a mayúsculas, todo igual, no mezclado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues voy a quitar este filtro. Con la columna seleccionada me voy a poner esto en minúsculas, aquí en formato, pulso y ahora si repito el filtro veis ya solo tengo una posible opción para los archivos CSV porque todos están en minúsculas. Acepto y así me evito estos problemas. Tened esto en cuenta, que os podéis llevar más de un disgusto por estos pequeños detalles. Bien, una vez que ya hemos hecho todo el trabajo aquí, llega el momento de combinar los archivos que han quedado. Para hacerlo nos tenemos que fijar en la columna Content y este botón. Este es el botón que nos va a permitir combinar los archivos, que nos va a permitir combinar el contenido de los archivos. Lo pulsamos. Y esta ventana seguro que ya suena, es en la que tenemos que elegir otra vez las opciones iniciales de importación de los archivos CSV. Estamos en la misma situación que en los ejemplos anteriores. Ahora es cuando se empieza a procesar el contenido de los archivos CSV. Hasta aquí decidíamos qué archivos usaban y ahora empezamos con el contenido. Nos ha seleccionado uno de los archivos para indicar las opciones iniciales. Como veis, seguimos teniendo los mismos problemas, luego tenemos que cambiar aquí el sistema de codificación y el separador, la coma, aceptamos y ahí está, se carga el contenido de los archivos que ha encontrado y ya podemos empezar con el trabajo normal de transformación de los datos, que es lo que vamos a empezar ahora. Podemos ir primero con el nombre, así, y vamos repitiendo pasos. Aquí vamos a aplicar el filtro para quitar las filas que nos sobran. Convertimos la primera fila que se ha quedado ahora en la de los encabezados. Elegimos las columnas con las que nos queremos quedar, que son las mismas todo el rato. Así. Fijaros que en este caso, es curioso, no ha intentado convertir esto a un numérico erróneo, lo ha dejado como texto, no siempre tiene el mismo funcionamiento, por eso lo que os digo, fundamental, fijaros en la vista previa, que os fijéis cómo quedan las cosas. Voy a replegar esto un momento, así, ya veis que esta también se ha quedado sin convertir a numérico. Tanto con estos datos como con las fechas tenemos que hacer algo, pero lo haremos en otras clases. Bien, seguimos, tenemos que limpiar esta columna de espacios. Nos vamos a formato recortar. Nos tenemos que quitar también la fila de rótulos que se haya podido quedar por en medio. Aquí está, con un filtro. Así. Por último, voy a cambiar los nombres de las columnas.
Y ya está, ya lo tengo. Ya he repetido el trabajo de transformación para los datos que se han combinado de todos los archivos. El siguiente paso ya va a ser el de cargar estos datos a una tabla dinámica. Fijaros que en este caso aquí aparecen muchas más cosas que en los ejemplos anteriores. Todo esto que vemos por aquí se crea de apoyo al proceso de combinar cada uno de los archivos que encuentre. En principio, en esto no vamos a entrar, luego simplemente podemos replegarlo así para que no moleste y nosotros nos tenemos que centrar en esta consulta que es en la que realizamos todo el proceso. Debería haber algún tipo de opción para poder ocultarlo porque eso también va a aparecer en Excel y va a confundir a los usuarios que no saben qué es y para qué se utiliza. Pero a día de hoy no se puede. Bueno, vamos a cargar los datos en una tabla dinámica. Tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Por ejemplo, aquí aceptamos, empieza el proceso y ya está. Fijaros qué rápido. Ya podemos empezar a configurarla. Fijaros qué pasa lo que os he dicho. Esto se ve aquí y seguramente va a confundir a mucha gente. Simplemente lo podemos replegar y ya está. En la que nos tenemos que fijar es en esta. Sería interesante que existiría una opción para poder ocultar esto, pero como os digo, no la hay. Vamos a crear la típica tabla que estamos creando, la que me muestra el número de inscripciones. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ya veis, si necesito procesar varios archivos y están todos juntos en una carpeta y todos tienen la misma estructura, esta opción es mucho más interesante que la de anexar consultas. Además, fijaros, voy a meter el otro archivo que tenía preparado, este. Lo meto ahí dentro, me voy a Excel, actualizo. Y ahí está, datos actualizados. Impresionante, esto es impresionante. Recordad que si optáis por actualizar a través de la consulta aquí y veis que no se actualiza la tabla dinámica, tendréis que actualizar también esta tabla dinámica. Pero bueno, si estáis con una versión medianamente reciente, no deberíais tener problemas. Seguro que esto sí que os tiene que haber impresionado. Con solo ir metiendo los archivos de ventas que me vayan llegando y actualizar la tabla dinámica, ya tenemos los nuevos datos agregados. Como todos los archivos son iguales, al actualizar vuelve a ejecutar la consulta desde el inicio y carga todo lo que encuentra. No es que cargue lo nuevo, es que carga todo y como hay un archivo más, también se procesa ese archivo junto con los otros. Si quitáramos archivos y actualizamos pasa igual, veríamos menos datos. Esa información que ya no está en la carpeta no se cargaría. Es impresionante la de tiempo de trabajo que esto nos puede ahorrar. Lleva a otro nivel la automatización del trabajo ETL en Excel. Y eso que todavía esta consulta realiza transformaciones sencillas. Imaginaos que hay que realizar transformaciones mucho más complicadas, hay que realizar un proceso de transformación más complicado. Imaginaos tener que repetir eso en diferentes archivos. Bueno, pues aquí lo podemos tener todo junto. Y simplemente sacando o metiendo archivos dentro de esa carpeta, con actualizar ya estoy viendo los datos que hay en su interior. Venga, una última prueba. Vamos a imaginar que en lugar de tener los archivos así, dentro de esta carpeta, los voy a sacar, los voy a poner aquí. Los tengo de esta manera, dentro de esta carpeta, pero organizados a su vez en carpetas. Fijaros, voy a meter esto aquí dentro. Así, ¿veis? Ahora están las carpetas dentro y dentro de cada carpeta tenemos diferentes archivos también. Bueno, pues fijaros qué pasa si actualizo. Ahí está. No tengo que cambiar nada porque esta opción, una vez que he indicado una carpeta inicial, mira dentro de otras carpetas que se pueda encontrar para ver si hay archivos. Y si los hay, si cumplen lo que yo he establecido, por ejemplo en este caso que sean archivos CSV, los procesa también. Lo que os digo, impresionante. El que te pueda mirar dentro de una carpeta toda la estructura de subcarpetas que tengas creadas y procesar los archivos. El resultado final luciría más si por ejemplo ahora creáramos una segmentación que permitiera ver los datos por años o por meses, pero como todavía tenemos pendiente solucionar el tema de la fecha, no lo podemos hacer. Pero a partir de ahora vamos a utilizar este ejemplo mucho y será una de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues ya está. No me canso de decirlo. Impresionante. Si a vosotros no os lo parece, no sé qué os puede impresionar ya. Venga, vamos a guardar. Lo vamos a llamar Ventas Udemy en carpetas. Y seguimos.